¿A quién se le ocurrió decir que las emociones y la razón están peleadas? Esta es una pregunta que me hago, y algo que me pregunto más a menudo aún es, ¿por qué hay personas que siguen pensando así? Digo esto porque considero que creer que nuestras emociones y nuestra razón están peleadas es perjudicial a nivel psicológico. Y ahora te explico por qué pienso esto. Para entender bien, revisemos lo siguiente. Etimológicamente las palabras emoción o emotivo significan mover, motor o movimiento. Entonces, podemos afirmar que la naturaleza nos dotó de las emociones para que nos pongan en movimiento, nos impulsen, sean como nuestro motor para actuar ante determinadas circunstancias. Y esto tiene mucho sentido, puesto que, por ejemplo, sentir miedo nos impulsará a huir rápidamente del peligro detectado. En pocas palabras, las emociones son funcionales, ayudan a movilizar energía para hacerle frente a determinadas situaciones. Pero entonces, ¿por qué algunas personas sufren tanto por experimentar algunas emociones? Pues es porque a veces éstas sobrepasan el nivel adaptativo y en lugar de ser funcionales pueden bloquear a la persona, hacerla desesperarse y no encontrar la solución, empujarla incluso a hacerse daño a sí misma o a otros. En aquellos momentos percibiremos a nuestras emociones como autoderrotistas, como la traba que nosotros mismos nos ponemos. Pero la historia no queda ahí, porque como les dije en un inicio, lo que me sorprende es que hay personas que dan a entender que hay una disputa entre emociones y razón. Dicen cosas como el corazón está peleado con el cerebro, y no entiendo por qué piensan eso. Para complementar esta idea, es necesario mencionar que si bien las emociones pueden servir como un motor o un impulso para actuar, esta fuerza o motor tiene que ir en concordancia con la razón, porque el razonamiento es el que nos permitirá escoger la mejor de las opciones. Y es que lamentablemente, a veces se trata de separar a las emociones de la capacidad de razonar, como si cada una de estas fuera sola por su lado, y no tuviera nada que ver una con la otra. O incluso hay quienes quieren hacer ver que hay un duelo o una enemistad entre las emociones y la razón. Y en la práctica no es así. Volvemos al caso de quien huye por miedo. Si bien el miedo a esta persona le servirá como motor para correr, porque sus glándulas suprarrenales habrán liberado adrenalina, el razonamiento le ayudará a analizar por cuál camino es mejor huir, para ponerse a salvo más rápido y no empeorar su situación. O le permitirá identificar los obstáculos y evitarlos. También podemos mencionar el caso de un joven profundamente enamorado. Si bien sus emociones serán intensas y tratarán de conducirlo, lo que le permitirá diseñar bien su estrategia para acercarse a su amada y ser correspondido, será su razón. Puesto que tendrá que pensar bien qué es lo más conveniente hacer para lograr su objetivo y qué no es conveniente hacer. Con lo que queda claro que en una respuesta adaptativa ante las dificultades o proyectos de la vida, razón y emoción se complementan, van de la mano para lograr una respuesta equilibrada. Una moviliza energía e impulso, mientras que la otra traza el camino más inteligente para lograr lo que uno desea. En tal sentido, y aunque pueda parecer duro o poco empático, debo decir que un porcentaje de las personas que padecen problemas emocionales es porque han descuidado su capacidad para razonar. O mejor dicho, no la ponen en concordancia con las emociones que van sintiendo o con el entorno que les rodea. Me refiero a que algunas personas no emplean en la justa medida su capacidad para razonar como la capacidad que les acerque a ver la realidad tal y como es, y a partir de eso poder modificar lo que está en sus manos y aceptar lo que es incambiable. Y peor aún, tienen predisposición a pensar que sus emociones no tienen nada que ver con su razón y que incluso éstas están peleadas, lo que a su vez los predispone a generarse dilemas. Vuelvo al ejemplo de alguien que experimenta miedo ante una amenaza. Luego de sentir esa emoción podría usar su razón. Primero, para reconocer la emoción que tiene. Este primer paso es muy importante, porque a muchos nos cuesta identificar lo que realmente estamos sintiendo. Y si no tenemos claro eso, los siguientes pasos serán errados. Luego, aceptar que lo que tiene es miedo, y a continuación evaluar si realmente está frente a algo que lo amenaza de verdad o es en realidad un peligro con una buena dosis de imaginación. Luego pensar en cómo
ordenar sus pasos para poder salir bien librado de esa situación y en el menor tiempo posible. En este ejemplo vemos que el circuito se cierra. Si bien empieza por una emoción, pero luego la razón toma conciencia de toda la información, la ordena y estructura un procedimiento. En ningún momento emoción y razón estuvieron peleadas, sino más bien se complementaron. Y eso es lo que quisiera transmitirte, para cambiar la idea de que nuestras emociones se pelean con nuestra razón o entrar en el dilema de que debes escoger a una u otra. Lo que sucede es simplemente que a veces no sabemos hacer que nuestra razón vaya acorde a nuestras emociones, y esto puede generarnos sufrimiento. Te dejo con esta reflexión. Se despide de ti, Walter Vargas. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.